Ser perfecto no quiere decir que no hayas tenido errores. Ser perfecto no quiere decir que no te vayas a romper en algún momento por alguna circunstancia. Yo recuerdo hace, no sé, muchísimos años, era muy joven todavía. Bueno, tampoco hace tanto, tampoco soy tan viejo. Pero era bastante joven. Y recuerdo haber ido, a mí me gustan mucho las casas de antigüedades. A mí las casas de antigüedades me encantan. Y acá en Argentina hay un lugar donde está lleno de casas de antigüedades que se llama San Telmo. Es una localidad donde está lleno de casas de antigüedades. Y a mí me gustaba, cuando trabajaba en la zona céntrica de mi país, recorrer este lugar. Me gustaba mucho ver las casas de antigüedades. De hecho, me encanta. Cuando fui a Casilda y cuando fui a Mar del Plata, hay una casa de antigüedades también cerca del centro de Mar del Plata, hay varias. Siempre trato de ir a lugares donde hagan artesanías o vendan antigüedades. Me gusta muchísimo todo lo que tenga que ver con las antigüedades. Recuerdo que siendo joven, había ido a una casa de antigüedades donde había observado un plato. Era un plato redondo, bien grande. Bueno, me van a decir, obvio, un plato redondo. No, hay platos cuadrados también, hay fuentes. Pero este era un plato donde se comía, muy, muy grande, lindo, todo de porcelana, con unos dibujos espectaculares, pero tenía una característica que me llamaba la atención. La característica que tenía esta porcelana era que tenía como si se hubiera roto y lo hubieran pegado, pero los bordes, o sea, donde estaban las uniones, ¿no? de la cerámica, eran doradas, eran color oro. Y después, al lado de ese plato, había un jarrón con unos dibujos hermosos, muy lindos, muy llamativos, que también tenía lo mismo. Tenía como pequeñas partes donde había como una línea de oro, ¿sí? Que unía las dos piezas que seguramente se habían roto. Y yo vi ese plato y en ese plato decía oferta. Estamos de remate, o sea, estamos regalando, ¿no? Y yo no lo compré, porque la verdad que dije, ¿cómo voy a llevar un plato roto? ¿Para qué quiero un plato roto? ¿Qué me importa a mí que tenga una veta dorada en el medio donde se unieron las dos piezas? No deja de estar roto. Con el paso del tiempo, de los años, leyendo un libro, me encuentro con una enseñanza donde estaban explicando un método de reparación que se llamaba Kintsugi. El método Kintsugi de reparación. Entonces me llamó la atención. Y me puse a leer. Y este método Kintsugi de reparación que utilizan en Oriente, no en Oriente, Medio Oriente, sino Oriente, los japoneses, es un método que se llama la reparación visible. Presten atención porque acá viene la definición del mensaje. Este método quiere decir reparación visible, una reparación que se ve. Y este método consiste en agarrar todas las piezas de ese plato, o de esa porcelana, o de esa escultura, y la pegan y la unen con una pintura y un hilo de oro. Presta atención. Con una pintura y un hilo de oro. Y toman esas dos piezas rotas
le ponen este hilo de oro y esta pintura de oro y la pegan. Y así reparan toda la pieza que se rompió. Este método Kintsugi hace que esa pieza que estaba rota y que no tenía valor, a pesar de estar reparada, ahora tenga más valor todavía. ¿Y qué es lo que le daba más valor todavía? Lo que le daba más valor todavía era el método de reparación que había hecho que esa pieza quedara entera nuevamente. Esos hilos de oro y esa pintura de oro que había logrado juntar las dos piezas y la había pegado, le daba un valor superior a lo que valía originalmente. ¿Y qué me está enseñando esto? La Biblia habla en el libro del profeta de que Dios es nuestro alfarero. Dice que el alfarero toma el barro, lo forma, lo arma, y que a veces el barro tiene alguna imperfección. Ese barro que tiene alguna imperfección y que es formado por Dios, no es que le saca la imperfección con el dedo, le arranca la piedrita, sino que dice que agarra la pieza, Dios agarra la pieza y la rompe y la vuelve a formar de vuelta. Dios utiliza el método de la rotura para perfeccionarte. Y cuando esa pieza, después de pasar por ese método de la rotura para perfeccionarse, alcanza un estado de pureza y alcanza un estado de mejora que hace que esa pieza sea cada vez más perfecta, a pesar de que fue rota varias veces. Porque cuando Dios te repara a través del reconocimiento propio y personal, a través de la luz de las Escrituras, de cómo yo ser mejor para Dios, yo empiezo a entrar en una transición de reforma que, a pesar de que mis roturas se vean, porque siempre va a haber gente que te va a recordar tus roturas, siempre va a haber gente que te va a recordar tus errores, pero a pesar de que tus roturas y que tus errores se ven, vos fuiste reparado por Dios. Y esa pieza de tu vida que ayer estaba rota, hoy se volvió a juntar a la pieza original. Y gracias al trabajo de Dios, aunque la rotura se vea, aunque se sepa que un día te rompiste, ese arreglo que Dios hizo en tu vida, esa reparación que Dios hizo en tu vida, no le quita valor a la pieza original que sos vos, sino que le suma valor. Porque lo que le da valor a nuestra vida no es ser personas que nunca se rompieron. Lo que le da valor a nuestra vida es ser personas que se rompieron, pero se atrevieron a volver a ser transformadas.